Este episodio fue creado originalmente en inglés y luego traducido al español utilizando DeepL y tecnología de clonación de voz con Eleven Labs. Todo el contenido, las experiencias y las opiniones compartidas son mías. Sin embargo, algunas expresiones pueden sonar un poco diferentes debido al proceso de traducción asistida por inteligencia artificial. Estás escuchando The Virgin Sex Educator, un podcast dedicado a abordar los tabúes y a descubrir la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad. Para enviar tus preguntas de forma anónima, haz clic en el enlace de mi biografía de Instagram. You're listening to The Virgin Sex Educator, a podcast devoted to tackling the taboo and finding the connection between spirituality and sexuality. To submit your anonymous questions, click the link in my Instagram bio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi serie de educación sexual para padres mormones en colaboración con sexedrescue.com. Sexedrescue.com es un recurso y una página web increíbles que responderán prácticamente a cualquier pregunta que puedas tener sobre cómo enseñar a tus hijos sobre el sexo, la sexualidad, el género y las relaciones, y cómo asegurarte de que estás criando a niños capaces de comunicarse de forma sana y preparados para tener relaciones íntimas y saludables algún día. Ahora bien, estoy aquí para dirigirme principalmente a un público mormón. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, puedo aportar algunas ideas al respecto. Como sexóloga, soy educadora sexual, tengo un máster en sexología y este es el tema que tanto me apasiona. Espero que algunas de las cosas que tengo que decir les resulten útiles, pero como siempre, este podcast es realmente solo una forma de dar los primeros pasos, un punto de partida o cualquier analogía que quieran usar, para que puedan encontrar recursos y tener conversaciones más profundas con sus hijos. Así que en el tema de hoy vamos a abordar la seguridad personal y cómo no solo proteger a vuestros hijos de la explotación sexual, sino también cómo mantener estas conversaciones para que ellos también puedan, en muchos sentidos, protegerse a sí mismos. Y si alguna vez se ven expuestos a cualquier tipo de explotación o violencia sexual, que sepan cómo comunicároslo y que podáis crear una relación en la que sepan que pueden acudir a vosotros y que vosotros podéis manejar la situación. Este es, por supuesto, un tema que puede resultar bastante delicado para mucha gente, ya sea por sus propias experiencias o por las de seres queridos a los que aprecian y han visto el impacto que el abuso sexual infantil ha tenido en sus seres queridos. Obviamente, esta es una conversación muy importante que debemos tener, pero tened por seguro que la abordo con la sensibilidad que merece, porque el hecho de que alguien se aproveche de vuestra sexualidad, de vuestro cuerpo y de lo que es vuestro, puede tener un impacto muy profundo en vosotros, no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. Así que queremos asegurarnos de que podemos ayudar a nuestros hijos y protegerlos de este tipo de consecuencias que se producen cuando se sufre explotación. Realmente creo que esta conversación en particular es especialmente importante dentro de las comunidades religiosas, dentro de nuestra comunidad, porque en muchos sentidos se nos educa para confiar mucho en los adultos, y eso en sí mismo no es intrínsecamente incorrecto ni malo. Ya sabes, nos enseñan a ser respetuosos, a escuchar a nuestros líderes y a ser obedientes, y eso son cosas buenas. No queremos perder eso, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de equilibrar, ya sabes, esta enseñanza de que sí hay que escuchar a los adultos, con el hecho de que se puede decir que no, incluso a un adulto. Pero donde la cosa se vuelve realmente confusa es en esta mezcla que tenemos de autoridad y de comunidad, y tenemos que asegurarnos de que las conversaciones que mantenemos al respecto se centren realmente en la postura de que
aunque sea un profesor, aunque sea un entrenador, aunque sea alguien de la iglesia, aunque sea tu vecino, aunque sea la madre, el padre, el hermano o la hermana de tu mejor amigo. Si algo no te parece bien, puedes decir que no y decírmelo, incluso si los conocemos. ¿Sabes? Es importante decirlo en voz alta, que aunque sea alguien que conocemos, quiero que acudas a mí porque aunque sea amigo suyo, aunque sea, ya sabes, un amigo de mamá o de papá, o alguien de la iglesia, o tu responsable de la iglesia, o tu entrenador, o tu profesor, no importa quién sea para ti ni para nosotros como padres. Si ha pasado algo, te creeremos, y eso no significa que esté bien, solo porque vengan a la iglesia con nosotros o porque, ya sabes, sean un miembro de la familia. Porque lo que sí sabemos sobre el abuso sexual infantil es que alrededor del 90% lo comete alguien conocido y de confianza para el niño o para la familia del niño. Así que sabiendo eso, sabiendo que la probabilidad es realmente muy alta de que se trate de alguien a quien conocen y con quien tienen una relación de confianza, haciéndoles saber que les creerás y que eso no está bien, independientemente de la relación que otra persona tenga con ellos, que su cuerpo les pertenece y que no es apropiado que alguien les toque, que alguien haga comentarios, que se les haga o se haga con ellos nada que se salga de lo que es seguro. Así que, sabiendo esto, queremos asegurarnos de no infundir miedo, sino más bien aportar claridad y ayudar a tus hijos a saber qué está bien y qué no, y a confiar en sí mismos para que cuando tengan la sensación de que algo no va bien, de que algo no encaja o de que algo no es seguro, sepan cómo se puede sentir esa sensación. Puede ser como tener mariposas en el estómago. Hay un montón de libros infantiles realmente estupendos que ayudan mucho a los niños a adquirir vocabulario para esto y pueden enseñarles que cuando tienen estas sensaciones es su cuerpo el que les está diciendo algo y queremos escuchar eso, queremos respetar nuestros cuerpos y respetar lo que nos dicen. Y a veces no sabemos qué nos está diciendo. Así que ahí es cuando es importante acudir a mamá o a papá y contárnoslo, porque podemos ayudarte a lidiar con esto y podemos ayudarte a entender qué son esos sentimientos y podemos ayudarte a protegerte y hacerte sentir seguro, porque te mereces sentirte seguro en tu cuerpo, porque estamos aquí para respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Y cualquiera que ponga eso en peligro no está tomando una buena decisión, sea quien sea. En cuanto a ti o, ya sabes, a tus hijos, no queremos que sientan que es su responsabilidad, sino que confíen en sí mismos y podemos ayudarles a detectar las señales y saber qué buscar y también cómo evitar, ya sabes, situaciones que aumentarían su riesgo. Como padre, tu trabajo consiste realmente en hacer todo lo posible para reducir ese riesgo. Y una de las formas más importantes y sencillas de hacerlo es enseñando a tus hijos la terminología anatómicamente correcta. Lo mejor es hacerlo, ya sabes, desde el nacimiento, pero si en este momento de tu vida tienes niños pequeños, preadolescentes o adolescentes, nunca es demasiado tarde para enseñar esto, para enseñar el vocabulario anatómicamente correcto que debemos usar para nuestros genitales, para las partes de nuestro cuerpo. De la misma manera que esto es tu nariz, y eso es tu rodilla, y estos son tus dedos de los pies, y eso es tu vulva, y eso es tu pene, y estos son tus testículos, eso es tu ano. Queremos usar la terminología correcta. Solo para insistir un poco más en este punto, también queremos asegurarnos de que enseñamos a las niñas que no se trata solo de la vagina, porque la vagina es una parte de los genitales, es la parte interna. Es el canal interno de la estructura genital. Pero los genitales son la vulva, que incluye el canal vaginal o la vagina. Pero el conjunto completo, incluyendo la uretra, el capuchón del clítoris, la vagina, todo eso es la vulva. Y queremos asegurarnos de que usamos ese término correcto porque esto reducirá en gran medida el riesgo de abuso sexual infantil.
Se han realizado muchos estudios con los agresores para ver, ya sabes, qué buscan en las víctimas. Y la falta de conocimiento es algo que puede crear una vulnerabilidad muy grande en los niños, porque si un niño utiliza eufemismos para referirse a sus genitales, si lo llaman galleta o si lo llaman Peter en lugar de pene o, ya sabes, tupito o algo por el estilo, esto va a hacer que a ese niño le resulte mucho más difícil expresar que algo ha pasado. Sí, ya sabes, un agresor hace algo porque no dispone del vocabulario adecuado. Así que hay una historia, ya sabes, en la que a una niña pequeña, a sus genitales se les llamaba galleta y ella decía que alguien le había lamido la galleta. Pero no había ningún contexto para eso, era como, ¿de qué estás hablando? Como, ¿qué? ¿Qué es esto? No se establecía la conexión de que ella realmente estaba intentando expresar algo. En realidad, ella estaba intentando contar lo que estaba pasando, pero no se le había enseñado el lenguaje adecuado y por lo tanto se perdió en la traducción. Así que queremos asegurarnos de que le estamos proporcionando el lenguaje adecuado. Y cuando los agresores algo que hacen para ver si el niño tiene muchas posibilidades de contárselo a sus padres es preguntarle qué entiende. Ya sabes, ¿qué es eso? Y si el niño responde, bueno, eso es mi vulva. Eso va a enviar un mensaje muy muy claro al agresor, a alguien que quiere hacer daño a tu hijo de forma intencionada. Eso le va a transmitir el mensaje de que, vaya, este es un niño que no solo conoce el término anatómicamente correcto, que no es una vagina, sino que es una vulva. Así que no solo saben eso, sino que las posibilidades de que sepan más son mucho mayores con solo esa palabra, con el hecho de que tu hijo lo sepa, de que tu hijo diga, esos son mis testículos y eso es mi pene. Eso le indica a este adulto, en muchos casos, que a ese niño se le ha hablado de esta parte del cuerpo y que la conoce, que debe ser un tema lo suficientemente frecuente en la conversación como para que pueda decirlo con confianza a cualquiera, sea quien sea este adulto para él. Y de nuevo, con la diferencia entre vulva y vagina, para que sepan que su hijo conoce este término, las posibilidades de que también les hayan dicho cuándo y dónde es apropiado que alguien mire su vulva, su pene, sus testículos o su ano también son altas, de que probablemente le hayan expresado a su hijo que las únicas personas a las que se les permite mirar, ver cuando le están cambiando el pañal, serán personas de confianza. Podemos hablar con los médicos sobre estas partes de nuestro cuerpo y ellos pueden verlas, pero deben pedir permiso. Nuestra, ya sabes, mamá y papá tienen que estar presentes para ello. Queremos asegurarnos de que estas partes de nuestro cuerpo estén a salvo. Así que la probabilidad de que se produzca toda esa conversación se indica con una probabilidad muy alta para un agresor a través de un lenguaje adecuado. Así que esa es una forma estupenda de reducir el riesgo. Así que desde el nacimiento, enseñando. Y esa es tu nariz, y estos son tus dedos de los pies, y esa es tu vulva, y ese es tu ano, y ese es tu pene. Estas son formas en las que fácilmente sacamos esto a la luz para que mi hijo sepa estas cosas. Y lo hago para reducir su riesgo. El siguiente paso, más allá de utilizar la terminología correcta, será enseñarle a tu hijo que es él quien decide realmente qué se hace con su cuerpo y qué se hace a su cuerpo. Así que cuando un niño pequeño esté correteando por ahí, ya sea, por ejemplo, en una reunión familiar o algo así, si no quiere dar un abrazo a alguien, dile, no pasa nada, no tienes por qué darle un abrazo si no quieres. ¿Quieres chocar los 5? ¿Quieres chocar los nudillos? ¿No? Vale, no pasa nada. Gracias por la oferta. Eso es algo que les estás enseñando, que esto es suyo, que el hecho de que seas su padres no significa que, ya sabes, tengáis más derechos sobre su cuerpo. No podéis decirles a quién pueden tocar, quién, que simplemente como tienen que hacer algo.
Ya sabes, que tienen que darles un abrazo o que tienen que darles un beso. No queremos transmitir ese mensaje, queremos enseñarles a través de todos esos pequeños detalles que son los dueños de su propio cuerpo, que es algo que Dios les ha regalado y que lo respetamos. Porque si somos capaces de darles ese ejemplo de cómo se ve y cómo suena ese respeto, entonces podrán empezar a darse cuenta de cuándo otras personas también lo respetan y sobre todo de cuándo no lo hacen. Entre los 3 y los 5 años es cuando se puede empezar a hablar sobre la diferencia entre una sorpresa y un secreto. Esto suele surgir de forma muy natural. Quizás estés envolviendo un regalo de cumpleaños o, ya sabes, planeando algo para alguien y puedes aprovechar ese momento para decir, vale, esto es una sorpresa. No se lo vamos a decir todavía porque va a ser divertido cuando se entere. Pero se lo diremos más adelante, ya sabes, y dales un plazo para eso. Se lo diremos dentro de un par de días. Esto no es un secreto que vayamos a guardar para siempre, es una sorpresa. A continuación pasa a explicar qué son los secretos y en concreto que nunca queremos guardar secretos que tengan que ver con nuestro cuerpo. Puedes decirles a tus hijos que si alguien les dice, ya sabes, no se lo digas a mamá o a papá, o no se lo digas a nadie, o que esto quede entre nosotros. Eso es un secreto, ¿vale? Que no se lo digan a nadie. Si oyen esas palabras, que uno, no se van a meter en problemas, y dos, que pueden decir, yo no guardo secretos de ese tipo, porque no lo hacemos. Quieres enseñarles que ese es el tipo de cosas que sí contamos, incluso cuando alguien nos dice que no lo hagamos, cuando tenemos esa sensación de que algo no está del todo bien, cuando sentimos mariposas en el estómago, que esto es algo que deben manejar mamá y papá, que esto es algo que nunca me meterá en problemas y que debo contárselo a alguien. Y también dejar claro que cualquiera que se preocupe por ellos, que realmente se preocupe por ellos y los quiera de verdad, nunca les pediría que guardaran un secreto. Este es el tipo de mensaje que hay que reiterar una y otra vez y se puede hacer de muchas maneras diferentes y se pueden usar ejemplos, se pueden organizar pequeñas, como ya sabes, veladas familiares en las que se practique, en las que alguien te diga esas frases. Ya sabes, quizás sea mamá o papá o alguien que diga esa frase del tipo, no se lo digas a nadie. Y luego, ¿qué hacemos? Y practicar esas situaciones puede ser realmente protector para tus hijos. A medida que tus hijos crecen, debes asegurarte de no pasar por alto cosas que les hagan sentir incómodos. Y cuando te planteen esas preocupaciones, lo ideal es que esos momentos den pie a una conversación más amplia, porque una vez más van a acudir a ti. Si has creado un ambiente en el que se sienten cómodos hablando de esto, entonces podrán acercarse a ti y contarte cosas, ya sabes, de forma espontánea. Puede que un niño de 8 o 9 años te diga, hoy, cuando estaba en el baño, alguien intentó mirar por debajo de la mampara. Y en lugar de, ya sabes, restarle importancia, este puede ser un momento para iniciar una conversación más amplia. Ya sabes, ¿cómo te sentiste? ¡Oh, Dios mío! Ya sabes, ¿qué te pareció eso? ¿Y qué crees que podríamos hacer si volviera a pasar? ¿Por qué eso no está bien? ¿Por qué no es algo que queramos hacer? Quizás vengan a contarte que cuando estaban en casa de tal o cual, jugaron a un juego en el sótano en el que todos se levantaron la camiseta durante unos segundos y que fue muy divertido. Pero no sé, se sintieron un poco incómodos con ello. Estos son momentos ideales para reforzarles que hicieron lo correcto al contártelo, ya que incluso podrían decirte que sus amigos les aconsejaron que no se lo contaran a sus padres. Por eso debes reconocer la valentía que demuestran al acudir a ti y la confianza que te están depositando. Debes aprovechar eso y tranquilizarles, asegurándoles que están tomando la decisión correcta al contártelo, aunque sus amigos les hayan dicho que no lo hagan. Pero como se han criado en un entorno en el que saben que los secretos que tienen que ver con nuestro cuerpo nunca son secretos que debamos guardar,
no nos corresponde a nosotros guardarlos. Y eso no es algo que alguien que sea un verdadero amigo, alguien que realmente nos quiere y se preocupa por nosotros, es decir, una buena persona en nuestras vidas, nunca nos va a pedir que guardemos un secreto que tenga que ver con nuestro cuerpo, o con sus cuerpos. Así que sabiendo eso, y luego vienen a ti y te dicen, se suponía que tenía que guardar esto en secreto, y realmente están depositando esa confianza en ti. Y ahí es donde puedes empezar a entablar esa conversación de cómo te hizo sentir eso. Y muchas gracias por contármelo. Y luego asegurarte de que si tienen algún sentimiento al respecto, si quizás se sienten mal o culpables, quizá porque participaron en ese ejemplo de, ya sabes, levantarse la camiseta, o quizá bajarse los pantalones, y ya sabes, un pequeño destello rápido. Si sienten algún tipo de culpa por eso, queremos asegurarnos de hablar con ellos sobre ello, de que no es algo por lo que deban sentirse culpables, de que hicieron lo correcto, de que vinieron y nos lo contaron, y de que esos sentimientos que tienen dentro y que sienten ahora mismo son realmente buenos. Eso significa que nuestro cuerpo nos está diciendo algo. Nos está diciendo que estas partes de nosotros mismos son para nosotros, que son privadas, y que más adelante en nuestra vida podremos elegir a quién se las mostramos y cuándo. Pero queremos asegurarnos de que lo hacemos solo con personas en las que confiamos, con las que tenemos una relación sólida, si lo hacemos, ya sabes, en el contexto del matrimonio. Pero hay que dejar muy claro que no es algo por lo que tengan que sentirse mal, que eso no los convierte en malos niños y que en realidad estás muy orgulloso de ellos por haber escuchado su propia voz, por ser capaces de respetar sus cuerpos y por saber que esa actividad no era respetuosa ni con ellos mismos ni con los demás, gracias a lo que les has enseñado. Esa es una forma estupenda de manejar realmente ese tipo de situaciones y sabiendo que van a ocurrir, es crucial crear un ambiente abierto donde puedan hacerlo. Siguiendo con la edad de primaria, solo por poner un ejemplo más, tu hijo podría venir a ti y decirte, fulano no para de intentar hacerme cosquillas y no me gusta. Y en lugar de decir, vale, pues ya sabes, aléjate de él en el patio, debes reconocer que ha acudido a ti para contarte que alguien está haciendo algo con su cuerpo sin su consentimiento y queremos tomarnos eso en serio. Queremos una vez más asegurarnos de que sepa que ha hecho bien en contártelo y que eso es un don increíble que tiene, que está escuchando a su cuerpo y que ha tomado la decisión de que no quiere que tal persona le haga cosquillas en el patio o en ningún otro momento. Y en lugar de limitarse a decir, vale, pues no juegues con ellos, queremos ahora llevar la conversación hacia cómo pueden defenderse por sí mismos, especialmente a la hora de lidiar con las relaciones entre iguales. Esto es algo que les será muy útil en su vida adulta, especialmente a las chicas jóvenes. Realmente necesito asegurarme de que esto quede claro. Hay muchas mujeres con las que hablo y con las que trabajo. De nuevo, me especializo en disfunción sexual. Así que muchas de las conversaciones que mantengo con jóvenes adultos solteros que nunca han tenido relaciones sexuales giran en torno a cómo manejar las relaciones y ya sabes, las citas, muchas de ellas por primera vez en la universidad, en su juventud. Y con demasiada frecuencia viene a verme una chica de unos 20 años y me cuenta una experiencia reciente que ha tenido besándose con alguien. Y las cosas fueron más allá de lo que ella se sentía cómoda. Pero ya sabes, la otra persona le decía que no pasaba nada y le decía, bueno, él es miembro de la iglesia. Y la cosa se volvió muy confusa porque ella nunca, jamás ha defendido sus propios intereses. Nunca ha pensado en su propio cuerpo en relación con ella misma, en que esto es algo que es para ella, que le pertenece, y que tiene una voz que dicta lo que puede suceder en lo que respecta a su cuerpo.
y de qué manera quiere interactuar con otra persona, que tiene el control total sobre eso. Eso no es algo que se enseñe. Y con demasiada frecuencia me encuentro en estas conversaciones con estas mujeres y tengo que ser yo quien les dé la noticia de que la situación que me están describiendo es en realidad sexual. Agresión. He tenido esa conversación al menos 200 veces. No es algo que me resulte fácil de decir. De hecho, me emociona mucho porque me parte el corazón pensar que tengo que darles esa noticia, y para muchos de ellos es realmente impactante. Y eso como que les pone el mundo patas arriba porque incluso la simple coacción o cualquier cosa con la que no estés de acuerdo, eso no está bien. Nadie tiene derecho a decirte qué está bien y qué no está bien que hagas con tu cuerpo. Por eso tenemos que enseñar, sobre todo a las chicas jóvenes, a decir que no y a defenderse. Necesitan tener esa forma de expresarse, necesitan tener ese vocabulario, necesitan practicar cómo decirlo, aunque sea solo en casa, y hacer pequeños juegos de rol. Eso es increíble, es genial, porque queremos que lo asimilen desde una edad tan temprana que cuando lleguen a los 20 y algún chico de la universidad les diga, venga, no pasa nada, venga, ya sabes, todas las chicas lo hacen, ya sabes, sea lo que sea. Aunque no lo sea, no estamos hablando de sexo con penetración, ni siquiera estamos hablando de sexo oral, no estamos hablando de sexo, solo estamos hablando de besarse. Queremos que sepan, en primer lugar, que su placer y su experiencia importan, que no están aquí solo para satisfacer el ego de otra persona, sino que su experiencia importa y que lo que ocurre con su cuerpo es su elección, y lo que no ocurre lo deciden ellas. Pueden decir que no, pueden establecer límites, y si alguien intenta coaccionarlas para que tomen una decisión diferente, si alguien intenta convencerlas de ir más allá de lo que se sienten cómodas, que puedan señalarlo inmediatamente, detener la interacción y decir, ¿sabes qué? Aprendí a los 5 años que alguien que realmente se preocupa por mí, alguien que realmente me quiere, alguien que me respeta como persona, nunca, jamás intentaría convencerme de hacer algo con mi cuerpo con lo que no me sintiera cómoda. Así que el hecho de que lo hayas intentado ahora mismo me dice todo lo que necesito saber. Me dice que no me respetas. Y solo me interesan las relaciones respetuosas en las que pueda respetarme a mí misma y pueda respetar a otra persona. Y sé que me están respetando. Solo imagina un mundo en el que las mujeres se sintieran seguras para tener ese tipo de conversación. Lo cambiaría todo para todos. Y necesito recalcar esto porque gran parte de lo que hago y de las conversaciones que mantengo siempre acaba volviendo a esto. Vuelve a esa falta de conocimiento al que nunca tuve acceso en mi infancia. Y eso ha creado todos estos hábitos, ha creado esta disfunción y ha creado un entorno en el que muchas de las mujeres con las que hablo no saben cómo decir que no. Y tenemos que dejar claro desde la infancia que no solo se puede decir que no, sino que se debe decir que no. Y así es como se hace. Practiquemos. Cuando los niños llegan a la adolescencia, esto ya no se tratará tanto de cosas obvias como de una sutil presión de grupo. Así que en el coche, tu hijo podría decir algo como: mi amigo me ha dicho que su novio no paraba de pedirle que hiciera algo que él no quería hacer. En lugar de lanzarte a darle un sermón sobre por qué eso no está bien y por qué no está bien. Recuerda que cuanto más se adentran en la adolescencia, alrededor de los 15 o 16 años, es cuando debemos empezar a hacerles preguntas. ¿Qué opinas sobre eso? Porque así ellos podrán preguntarte a ti. Si no están seguros, eso les permitirá hacerte esa pregunta y tú podrás empezar a entender mejor qué es lo que realmente buscan, qué pregunta tienen, en lugar de la que tú estás suponiendo que tienen.
pero queremos su opinión. Queremos saber en qué están pensando y qué opinas tú al respecto. Y después podrías añadir algo como: si alguien te sigue pidiendo algo y ya le has dicho que no, eso no es respeto, eso es presión. Alguien que realmente no tenga ningún motivo oculto aceptaría un no. Esa es la realidad. Me encanta un libro titulado El don del miedo. Lo recomiendo encarecidamente. Me lo regaló mi líder de las jóvenes cuando tenía 18 años y es algo que ha marcado profundamente mi vida. Trata sobre cómo protegerse del peligro, concretamente del peligro sexual, el abuso sexual, la explotación, todo eso. Es fenomenal. Es una guía paso a paso escrita por Gavin de Becker y hace hincapié en que no es una frase completa. Y si le dices no a alguien, ya sea que viniera a ayudarte o que realmente le gustaras y simplemente, ya sabes, estuviera interesado en ti o cualquier otra situación, si le dices no, se detendrá inmediatamente. Pero alguien a quien le dices que no y luego sigue insistiendo: oh, vamos, por favor, oh, no seas así. Cualquiera que insista incluso un paso más allá de un no, es alguien que quiere algo más. No es solo que sea de buen carácter, no es solo que muestre un interés superficial, no es solo que quiera ayudarte, es alguien que está intentando sacarte algo. Por eso hay que asegurarse de que los niños entiendan eso, que un no es una respuesta válida y que tú, como padre o madre, cuando se trata de su cuerpo, les enseñes realmente a respetar también el de los demás. Cuando sus hermanos hacen algo y el otro dice no, queremos enseñarles que hay que respetar eso, que no solo lo escuchamos y lo respetamos, sino que podemos esperar que los demás también lo respeten. Vaya, han sido muchas palabras del mismo tipo: esperar y respetar. Creo que me has entendido. Vale, para terminar esta conversación, hablando de los adolescentes en sus últimos años, se trata, de nuevo, menos de que tú les digas lo que está bien y más de ayudarles a interpretar una situación. Así que asegúrate de hacerles preguntas como: ¿te has sentido cómodo en todo momento esta noche? ¿Te ha parecido que lo has pasado bien? ¿Has podido expresar tu opinión? ¿Te han tratado con respeto? ¿Has sido respetuoso con los demás? Todo ese tipo de preguntas, dándoles espacio para procesar sus emociones. Además, cuando expresen algún tipo de sensación de que algo les parece raro o que algo no va bien, diles que vale la pena prestar atención a ese sentimiento y que merece la pena escucharlo. Valorar eso de verdad y ayudarles a lidiar con cualquier situación en la que algo les parezca raro, en la que sientan que alguien estaba intentando presionarles para que hicieran algo. Vaya, qué interesante. Cuéntame más. ¿Qué te hace pensar que estaban intentando presionarte? ¿Qué tipo de palabras usaban? Ah, sí, esas son palabras a las que hay que prestar atención. Sin duda, esa es una persona que quiere algo más de ti. Y expresar que estás orgulloso de ellos por darse cuenta de eso, que es un don increíble poder reconocerlo y también ampliar esta conversación hacia afuera, que si eres testigo de alguien que está en una situación de peligro, de alguien que guarda secretos y si un amigo te cuenta algo que está pasando en su vida, cualquier tipo de abuso sexual, que de nuevo, ese no es un secreto que debas guardar, que eso es algo que independientemente de lo que te digan y aunque te digan que no se lo cuentes a nadie, en última instancia es algo que debes contar, que no te corresponde a ti guardarlo. Lo último que quiero decir sobre este tema es que la seguridad corporal no consiste en hacer que tu hijo sea responsable de evitar que ocurra algo malo, ¿de acuerdo? Eso no es lo que buscamos aquí. No se trata de enseñarles formas de decir lo perfecto de la manera correcta en el momento adecuado, porque eso no es la vida real. La vida no funciona así.
Sabes, a veces los niños se quedan paralizados, a veces no entienden lo que está pasando hasta mucho más tarde, a veces no dicen nada en ese momento y si eso ocurre, hacerles saber que no es culpa suya es algo de lo que se puede hablar a lo largo de toda su vida. Estas conversaciones pueden surgir fácilmente mientras ves películas o cuando hablas de cosas totalmente diferentes. Siempre podemos volver a sacar el tema, introducir estos elementos. Del mismo modo que tú, ya sabes, vas entrando y saliendo de cualquier conversación sobre cualquier tema, solo queremos asegurarnos de que este tema forme parte de la rotación, de que sea algo abierto, de lo que se hable, que sea accesible, que sea algo por lo que tus hijos puedan acudir a ti. Y lo más importante, saben que sus cuerpos les pertenecen y que esto es algo que te importa, que te preocupas por ellos y por su seguridad, no solo con los adultos, sino también con otros niños, y que estás ahí para ayudarles si alguna vez pasara algo. Algunas cosas muy básicas que puedes hacer para enfatizar esto y simplemente iniciar esta conversación son asegurarte de que las puertas estén siempre abiertas cuando haya gente en casa y asegurarte de que incluso cuando los niños estén jugando, los vigiles regularmente, asegurándote de que todos se sientan seguros, que todos se sientan bien y repasar con ellos después cómo se sintieron tras una cita para jugar o algo por el estilo. Hay una mujer a la que sigo en Instagram que fue víctima de abuso sexual infantil y algo que hace para proteger a sus hijos y que me gusta mucho es que cada vez que tienen visita familiar, reuniones familiares, cenas o cualquier cosa por el estilo, se asegura de que todas las puertas estén cerradas y de que haya un cartel en todas ellas indicando que ningún adulto debe estar a solas con los niños en las habitaciones. Creo que eso es absolutamente fantástico. No hay ninguna razón por la que debamos dejar a adultos a solas en una habitación con niños. No importa quiénes sean para ti o para tu hijo, las puertas deben estar abiertas y no debe haber ningún intento de cerrarlas para crear más intimidad. Bien, y con esto es hora de dar por terminado el episodio de hoy. Para saber más sobre el tema de hoy, no dejéis de visitar sexedrescue.com y si buscáis enlaces a libros infantiles que realmente puedan ayudar a facilitar estas conversaciones, los encontraréis en el enlace de mi biografía de Instagram y en mi Patreon. ¡Ay Dios! Está como en 1,000,000 de sitios. Así que en cualquier lugar donde haya contenido de Virgin Sex Educator, hay un enlace a mi Linktree y ahí tengo una sección para padres con todos los recursos y libros que recomiendo, no solo libros infantiles, sino también libros para vosotros, para que aprendáis, leáis y adquiráis vuestros propios conocimientos para poder enseñar mejor a vuestros hijos. Con esto espero que tengáis una semana maravillosa y nos vemos la próxima vez.